¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que podemos llamar sociocriptología, como el estudio de aquellos símbolos, o sea, la simbología social pero oculto, digamos, que necesitamos ser deductivos en esto porque están escritos o son efectos de significaciones, pero en un lenguaje tan metafórico que necesitamos salirnos de la teoría de los signos, o sea, del lenguaje como sistema de signos, tal como lo postuló el estructuralismo lingüístico de Saussure, Jacobson, la Escuela de Pragas y otros. Es decir, que hay un lenguaje secreto, es decir, hay una jerga social incluso implícito en los discursos cotidianos, hay, un, hay una lengua propio de cada clase social, de cada grupo social, de cada etnia, que los que son integrantes lo conocen. O sea, el problema es que en la comunicación es eso, intentar que la intencionalidad y el deseo de cada uno lo conozca a los otros, o inversamente conocer lo que los otros piensan, sienten y demás. De modo que la criptología social sería comprender este lenguaje secreto que comparten a partir de un plano social oculto y que se corresponde con una lógica propia, es decir, es la verdad que ellos creen que les corresponde a ellos, ¿no es cierto? Pero que mistifican, racionalizan, ocultan para el exogrupo, es decir, para los demás. De modo que este lenguaje secreto es lo que verdaderamente ellos creen de la realidad, es decir, no es lo que manifiestan a los demás, ¿no es cierto? Lo que en lo social declaran es una cosa, pero los criptogramas son los anagramas también, que es un discurso dentro del discurso, pero que aún está escrito en un rebus, es decir, como un jeroglífico social. Serían los jeroglíficos sociales que a fuer de lenguaje onírico, como lo estudió Sigmund Freud, necesitamos profundizar para entender qué hay oculto allí. Y tarde o temprano vamos a dar con esto de el socioanálisis, el inconsciente social, la lógica social, lo compartido, los temores sociales, traumas, sociotraumas. Y vamos a encontrar los verdaderos pensamientos latentes, los ideales latentes, es decir, lo que ellos verdaderamente, como práctica social, como grupo social, sostienen tomarlo como ficción lingüística, tomarlo como metáfora de lo real, tomarlo como concepción, incluso como ecro, como paradigma, pero que necesitamos descifrar a partir de los criptogramas, que son connotaciones, tonos de voz, puntos de silencios, cosas que no se tratan, cosas que se silencian, cosas que se evaden, cosas que se prohíben. Es decir, ¿por qué? Porque develar la propia verdad grupal o de clases da miedo, porque se estaría expuesto al enemigo, al otro, al alter ego, con el agravante de que se imagina, se fantasea de que el otro puede utilizar esos conocimientos sobre uno mismo para propio beneficio. De modo que hay una zona de proteccionismo de la propia verdad subjetiva, grupal, de clase, etcétera, y se protege con un cinturón de ideas que son justificaciones sociales, son racionalizaciones que tapan estos criptogramas. Y estos criptogramas se conoce como símbolos sociales o
significantes sociales, si querés, desde la propuesta lacaniana, porque los conocemos en sus efectos, es decir, ni siquiera vemos el significante social, vemos efectos de ciertos símbolos que no se dicen, pero que se sienten, se vislumbra, se intuye, y que determinan efectos de significación social que necesitamos conocer. Es decir, son los criptogramas, es decir, verdades cifradas en un lenguaje y en un código secreto. A veces son códigos, está escrito, entonces allí es más fácil. Entonces tenemos los elementos del jeroglífico y tenemos que concatenarlo diacríticamente. La diacrítica es que cada elemento obtiene valor en su concatenación con el anterior y con el posterior, es decir, la significación es contextual acá. Es decir, que a partir del botón necesitamos armar el saco, ¿no es cierto? Algo de estructuralismo hay acá, pero también de psicoanálisis lacaniano, pero también de lingüística saussuriana, los anagramas, mejor dicho, no tanto la lingüística saussuriana en el sentido de signos, significantes, lenguaje, sino lo que estudiaba Saussure, que son los anagramas, es decir, texto dentro de textos. Entonces, durante todos los tiempos los pueblos han elaborado códigos secretos, criptogramas, que los que se dedican a los criptogramas lo enfocan desde buscando significaciones estáticas, fijas, es decir, una verdad escrita. Ya ellos buscan un código escrito. Nosotros buscamos algo más que eso, y son los criptogramas sociales. Es decir, ese lenguaje secreto que habla cada grupo social. El esclavo, aunque vos creas que en la dialéctica del amo y el esclavo está determinadísimo, está definidísimo a partir del discurso del amo, no. Aún el esclavo mantenía, por ejemplo, sus prácticas propios, es decir, eso está fuera de la órbita del amo. Te doy un ejemplo. El capoeira era una práctica deportiva, una danza supuestamente en Brasil, pero que escondía un método de lucha, que es también en relación a luchar con los represores, con el Estado represor, con los uniformados, con los delincuentes que mandaba la clase alta, y que los brasileros practicaron mostrando una danza, pero esa danza ocultaba un arte marcial poderoso que es el capoeira. En este sentido también cada rito, cada práctica, cada costumbre de cada pueblo esconde algo más, esconde una verdad oculta, es el anagrama social. Entonces la criptología social sería una parte del socioanálisis que es un poquito más deductivo, es decir, no vas a escuchar directamente los anagramas sociales, los criptogramas sociales, ¿no? Los criptogramas son, incluso por ahí ves la punta del iceberg, ¿no es cierto? Pero a partir de allí lo tenés que... Y cuando lo descubrís es sistémico también, porque una parte te remite al todo, o el todo quizás te lleve a una parte y cazás algo, ¿no es cierto? Entonces, estos lenguajes secretos, estos códigos secretos, siempre se utilizó y ayudan también a descubrir las verdaderas intenciones de estos grupos. Por ejemplo, ¿no? El muchacho estaba finamente tomando café, refinadísimo todo, y el soldado que venía del frente de batalla, indignadísimo, lo interpela de qué es lo que está haciendo, de si está ayudando con eso. Y el joven de la clase alta le dijo lo que puede ser un criptograma social. El joven no le dijo, mire, las guerras existen, para eso está el Estado, vos sos soldado, vos tenés que defender la patria, los símbolos, los emblemas. Eso sería el discurso manifiesto y social. Pero el joven en este caso le dijo la verdad de la milanesa, y le dijo que
verdaderamente ese estilo de vida que él está defendiendo, que él lo estaba disfrutando, el soldado lo estaba defendiendo con su propia muerte, con su propio sufrimiento, con su propia herida. Y esa es la verdad, de que en las guerras mueren los jóvenes, mueren los pobres, los negros, los de la clase baja, y no los verdaderos beneficiarios que utilizan todo un lenguaje de la patria, la nación, del deber, un discurso militarista y psicótico, pero que verdaderamente en la realidad es que los que van a morir son los jóvenes. De modo que con los criptogramas podemos llegar a descubrir que verdaderamente se está jugando otros intereses, intereses gerontocráticos, intereses del establishment, de un grupo de vividores y parásitos que no dudan en mandar a la muerte a toda una generación, a miles, a millones, como ha sucedido con todas las guerras durante la historia. De modo que necesitamos conocer estos criptogramas sociales. Sería más o menos el código Enigma, la película, en donde había comunicación, había poesías, metáforas que se enviaban, que los agentes secretos de Inglaterra detectaban, pero no sabían lo que estaba escrito en esos, lo que estaba escrito en código. Entonces, casualmente, el que inventó el código Enigma, digamos, logra dar en un bar con una locución, es decir, una frase que dice, a ver, repetímelo, ¿qué significa? No, dice, esto es común en Alemania. 2 o 3 palabras y un código. Digamos, es como un refrán para nosotros, más algo. Y entonces allí descubrió todo el sistema enigmático de mensaje de los nazis y logró salvar un montón de vidas, y con eso se pudo ganarle a Hitler, que había utilizado estos lenguajes oscurantistas, implícitos, porque dieron con el criptograma de los nazis. Así que imagínate esa parte de la película del código Enigma, imagínate que no es fácil, y que de que uno descubra esos lenguajes secretos depende también la verdad social compartida, en donde estamos todos estamos en un mismo barco, pero hay gente que no dudarían en hundir el Titanic para beneficiarse, y porque son los que cobrarían el seguro, ¿no es cierto? Así que muchas gracias.